Bueno, como ustedes están viendo allí, la diplomatura se desarrolla en base a una determinada cantidad de módulos, en realidad son 6 módulos, con un seminario de integración final. Cada uno de los módulos, el trayecto de esta diplomatura se realiza en aproximadamente unos 3 meses, 3 meses y medio, puede llegar a ser 4 meses, depende del grupo y del avance que tiene el grupo en general. La diplomatura además está hecha con una fuerte presencia y trabajo en contenidos a través de una plataforma, de manera tal que ustedes puedan acceder a la hora que quieran, en el momento que tengan libre, que el docente pueda sentirse con la libertad de aprender en el horario que a él le plazca, y tiene además una gran carga de videos que hemos realizado para contarles a ustedes de qué se trata esto de los distintos conceptos de la inteligencia artificial aplicados a la educación. En el caso particular de del acceso a la diplomatura, por tratarse de una diplomatura, el acceso está previsto para todas aquellas personas que tengan un título secundario, pueden acceder a la diplomatura, por supuesto aquellos que tienen título terciario y título universitario, desde ya que lo pueden hacer mucho mejor, y hemos tratado de dejar lo más abierto posible el esquema de ingreso para que todo el mundo pueda, todos aquellos que quieran conocer cuál es el impacto, cuál es la forma, cuáles son los encuadres pedagógicos, cuáles son los encuadres de diseño de los distintos tipos de asistentes, etcétera, etcétera, puedan acceder a la diplomatura. Fíjense que en el módulo 1 lo que hacemos es dar una visión muy general acerca de qué es la inteligencia artificial en la educación. Ahí ustedes están viendo las temáticas que tiene este módulo, pero ahí lo que tratamos de hacer es que en el transcurso de este módulo el docente pueda tener muy claro el panorama general de la inteligencia artificial dentro del contexto de la educación, el rol del docente. Hablamos acerca de los distintos esquemas y riesgos que puede tener la inteligencia artificial. Tomamos documentos de la UNESCO, documentos de las universidades más importantes del mundo. Hablamos un poco, no mucho porque esto ya está en otro nivel, en el nivel 2 de la diplomatura, sobre el problema de las regulaciones, pero sí queremos que tengan en claro de qué se trata esto de las regulaciones, y por supuesto hablamos de riesgos que implica el trabajo con estas tecnologías. La idea es que todo esto, además de que al docente le brinda un panorama general muy amplio e importante, la idea es que también él pueda trabajar estos conceptos con sus alumnos en el aula, muchos de estos conceptos, para que los chicos vayan viendo que el algoritmo es eso, es un algoritmo, no es un ente anímico que tiene espíritu, emociones y sensibilidad, sino que es eso, un algoritmo, pero con un gran impacto, por supuesto, en la vida de cada uno de nosotros, tanto en la educación como en el mundo de la producción y como en el mundo cotidiano. El módulo 2 lo hemos llamado la revolución de los asistentes, porque en este módulo lo que comenzamos a hacer es a familiarizarnos con los distintos tipos de asistentes que existen hoy a un ritmo creciente, por supuesto, en este mercado de los asistentes de la inteligencia artificial. Ahí hablamos de las 7 magníficas: ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, Duolingo, bueno, montones de inteligencias que ustedes van a conocer allí, inteligencias, algunas de acceso gratuito, otras no tanto, pero por ejemplo, si queremos hacer chatbot, trabajamos con GPT, pero en su versión gratuita tratamos de enseñar y para que los docentes aprendan utilizamos otra plataforma que es de acceso gratuito, pero que nos permite hacer el entrenamiento para generar este tipo de cosas. Y además este es un módulo donde tratamos que el docente aprenda el lenguaje que describe a los distintos tipos de inteligencia artificial, a los distintos modelos de lenguaje en particular. Hablamos de token, hablamos de lo que implica una ventana de contexto, hablamos de los parámetros, hablamos de una serie de cosas que hacen a la descripción y después a la comparativa para saber qué inteligencia es mejor para una aplicación que otra, para que cuando me dicen la ventana de contexto, tener en claro qué es una ventana de contexto, tener en claro cómo los distintos tipos de inteligencia hacen un proceso de asimilación de la información que les llega a través de lo que se llama la tokenización, y por qué modelos de lenguaje muy avanzados como ChatGPT nos responden preguntas bastante complejas o nos dan soluciones bastante complejas, y cuando le pregunto algo muy sencillo, la respuesta es errónea,
y todo este tipo de discusión se hace muy interesante. Y después también trabajamos ahí en comparativas, comparativas con herramientas de comparativas entre, para ver la eficiencia, para ver el mejor uso, para medir justamente cuál es el comportamiento, digamos, uno a uno, lo que nosotros llamamos las inteligencias en la arena, ¿no? La lucha en la arena de cada una de estas inteligencias. Le llamamos la lucha en la arena porque justamente utilizamos una herramienta de análisis que tiene ese nombre. En este módulo nos divertimos mucho, tratamos de que todas estas experiencias las podamos volcar y las podamos compartir nosotros en nuestras clases sincrónicas. El módulo 3 habla de esto que pusimos mucho énfasis en esta charla, precisamente de nuestro querido y gran pedagogo Benjamin Bloom, donde ahí lo que hacemos es realmente desmenuzar bastante el trabajo, el paper original de Benjamin Bloom sobre problemas 2 sigma de Bloom, y vemos las características más importantes que pasan fundamentalmente por ver la estructura de este modelo en el Mastery Learning, en el aprendizaje por dominio, y luego nos metemos muy fuertemente en lo que tiene que ver con el diseño de los asistentes. Hablamos de este triángulo pedagógico que está, por lo menos es la unidad mínima, básica, que implica el trabajo del docente con el desarrollo y el diseño del asistente y del mentor para el alumno. Fíjense que la figura de mentor es sumamente interesante porque, a diferencia del tutor, que se pone más a la práctica, como vimos allí en este video de Khan y su hijo, se pone más a la práctica en la enseñanza de un tema, el mentor trabaja aspectos sumamente interesantes que tienen que ver más con la parte emocional, con el comportamiento del chico en la institución, con la relación, con la sinergia con sus alumnos, con la consulta acerca de cómo él se siente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, etcétera, etcétera. Es un módulo realmente muy apasionante, muy interesante, y es precisamente el que nos da el contexto pedagógico. Yo siempre digo que es una metáfora que a mí me gusta. Cuando uno maneja las distintas aplicaciones, ChatGPT, Gemini, Perplexity, cualquiera de estas aplicaciones, y me dedico a eso y le digo a los chicos: usen esta para esto, usen aquella para aquello otro, hagan la monografía, hagan el ensayo, generen un video. Estoy trabajando con las inteligencias artificiales en lo que yo llamo el modo potrero. O sea, estoy en una cancha, que es una cancha de tierra, que no tiene marcadas las líneas ni del arco ni de las áreas. Estoy haciendo un jueguito, por decirlo de alguna manera. Ahora, cuando el docente quiere trabajar como trabajamos los docentes en serio, hay que marcar el encuadre pedagógico, y esas líneas las marca precisamente, para el juego profesional, las marca precisamente la teoría 2 sigma, el problema 2 sigma de Bloom. Por eso que yo pongo mucho énfasis en esto. Si queremos lograr ir hacia un sistema educativo de alto rendimiento, porque hoy como nunca tenemos la posibilidad de hacerlo con esta tecnología, de acuerdo a lo que nos ha enseñado Bloom, tenemos que trabajar en este esquema, y por eso que para nosotros este es un núcleo tan importante dentro de la diplomatura. En el módulo 4 el trabajo ya es el estudio, y nos detenemos a abordar de manera más sistémica el tema de la inteligencia artificial, viendo connotaciones de encuadre distintos. Por ejemplo, los sistemas de tutoría inteligente tienen una característica funcional que es distinta a los sistemas ABCD, aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo. Son asistentes que tienen otro tipo de característica, y los otros que están viendo al final ustedes, que es el esquema de aprendizaje exploratorio, donde ese aprendizaje por descubrimiento, ese aprendizaje que de alguna manera nos recomienda Piaget, siempre ha sido muy crítico, porque el alumno rápidamente se va por las ramas y se pierde. En este caso, ese tipo de asistentes tiene una característica sumamente interesante, y que tiene que ver con limitar esa posibilidad de que se nos vaya tanto por las ramas los alumnos. Y también hay esquemas de enseñanza basados en la evaluación automática de la escritura, algo que los modelos de lenguaje hacen extremadamente bien. Ellos pueden evaluar muy bien la escritura
de un trabajo que ha hecho un determinado alumno. Y además algo que es genial y que es fabuloso es que también este tipo de sistemas hoy nos permite entrenar la rítmica, la fluidez de la lectura, hacer métrica de este tipo de fluidez, estudiar la prosodia a través de las aplicaciones de inteligencia artificial basadas en el diálogo y aplicaciones de inteligencia artificial que hacemos con el procesamiento de la voz. Entonces ustedes imagínense que podemos trabajar con los chicos como nunca antes habíamos podido, podemos trabajar y ellos pueden trabajar de manera autónoma para irse entrenando en tener mayor fluidez en la lectura y tener mayor fluidez también en sus conversaciones. Algo que es realmente apasionante. Este módulo, un poco lo que hacemos es por lo menos poner el foco en este tipo de sistemas. Ya en el módulo 5, este módulo es un módulo sumamente importante, un módulo nuclear, porque acá abordamos el problema de la comunicación con los distintos sistemas de inteligencia artificial, las distintas aplicaciones de inteligencia artificial, pero acá lo abordamos de manera sistémica, porque yo les dije a ustedes si hay algo que me resulta a veces molesto, a mí en particular y a gente que trabajamos en estos temas, es la aplicación de fórmulas para generar un prompt. Y si bien es bueno como una mnemotécnica, o sea, yo digo, bueno, yo aplico una fórmula, van a ver ustedes que cada especialista o cada youtuber que se dedica y que da charlas sobre estos temas suelen decir, yo descubrí la fórmula mágica para crear este prompt y está el rol y está el contexto y está bla, 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 y nos dan toda una fórmula. Pero acá lo que hay que entender, y por eso llamamos una introducción a la ingeniería de los prompts, lo que hay que entender es de qué forma yo tengo que comunicarme mejor con la inteligencia, por eso le llamamos los diálogos con la IA, y además que existen una categoría muy importante de prompts que son las que luego vamos a utilizar para diseñar nuestros asistentes. Por ejemplo, los asistentes que se van a dedicar a realizar las evaluaciones formativas, esta que yo les decía, donde el alumno está aprendiendo e inmediatamente le tomamos una evaluación para ver si en ese proceso de aprendizaje lo aprendió bien o si tiene alguna dificultad y le damos el material de refuerzo. Ahí utilizamos muchos los prompts de carácter condicional, mezclados y de alguna forma también planteados en conjunto con prompts estructurados o semiestructurados. O sea que también tenemos que conocer, además de la fórmula, tenemos que conocer los distintos tipos de estructuras de prompts que hay y para qué se aplica cada uno. Además, también podemos hacer muchos tipos de, con este tipo de diseño, con este tipo de diálogo, podemos plantearle a la inteligencia que vaya asumiendo distintos roles y que vayan generando cosas tan bonitas como que los chicos hablen con los próceres, como vimos ahí en un video donde la docente mostraba a los chicos hablando con Einstein, hablando con Luther King. Bueno, en el caso nuestro podemos generar experiencias sumamente interesantes. Hemos hecho algunas muy interesantes donde alumnos dentro de uno de estos encuentros que hemos hecho hablaban con los próceres, en este caso de don José de San Martín, y le hacían preguntas sumamente interesantes sobre el cruce de los Andes, sobre su vida personal. Realmente esto a los chicos se les graba mucho porque dialogar con los modelos de lenguaje es dialogar prácticamente con otra persona, pero para que esto ocurra y ocurra bien y ocurra dentro de un contexto seguro, tenemos que trabajar mucho este esquema de los prompts. La unidad siguiente, la unidad 6, es la que yo diría de alguna forma sintetiza todo lo que venimos haciendo y es donde aprendemos, donde trabajamos, también tratamos de divertirnos bastante formando nuestro propio equipo de asistentes. Y ustedes van a ver allí que hay tutores, mentores, hay asistentes que son curriculistas, hay otros que se dedican a las evaluaciones, hay otros que hacen distintos tipos de actividades, porque entre las cosas que vamos a ver es que a veces no conviene tener un asistente que sea demasiado generalista, porque las inteligencias funcionan mucho mejor, las aplicaciones, cualquiera de ellas, ChatGPT, Cloud, Gemini, funcionan mucho mejor cuando le damos instrucciones más acotadas. Entonces yo puedo tener un especialista que es un gran curriculista, pero puedo tener otro que además es muy bueno en la generación de videos. Y así yo voy armando mi equipo
de asistentes en función de lo que quiera lograr. En este módulo 6 lo que trabajamos es eso, y además, y acá lo conecto con esto que le decía a ustedes acerca de los autos autónomos, además vamos trabajando algunos criterios de autonomía para que el docente, así como en el taxi autónomo hay distintos niveles de autonomía, hasta que está el nivel de autonomía total, que es el que ustedes vieron, que es el 4, en realidad no es el total, porque existe otro nivel de autonomía mayor que es el 5, donde el auto funciona en cualquier lugar del mundo. En el nivel de autonomía 4 el auto funciona sin conductor, pero en ese estado, en ese lugar que está bien mapeado. Bueno, en este caso particular lo que nosotros decimos y empezamos a jugar y nos divertimos mucho en la discusión es decir, bueno, yo tengo que dar la segunda ley de Newton o el cruce de los Andes de José de San Martín. ¿Qué parte de esta experiencia, de esta experiencia de enseñanza-aprendizaje voy a hacer voy a intervenir fuertemente yo como docente? ¿Qué parte voy a hacer semiautónoma? ¿Qué parte voy a hacer totalmente autónoma? Y esos criterios, en conjunto con los criterios de diseño de los GPT o los chatbots, o como ustedes quieran llamarle, los asistentes en general, yo uso ese término que me parece más generalista. Por ejemplo, OpenAI para sus asistentes usa el nombre GPT, pero en definitiva, otros utilizan el nombre chatbot, pero en definitiva el concepto es el mismo. En este caso particular, lo que nosotros hacemos es establecer el criterio de diseño de los asistentes a través del modo instruccional que utiliza prompts bastante elaborados, y por otro lado, el otro concepto muy importante es acá el criterio de cómo el docente diseña sus bases de conocimiento. ¿Qué son las bases de conocimiento de un asistente, de un chat GPT? Las bases de conocimiento son aquellos materiales que yo elijo, documentos PDF, texto, páginas web, aquellos materiales que yo elijo para alimentar mi asistente de manera tal que cuando mi asistente está activo, el material con el que él responde a los alumnos no es el material generalista que encuentra ChatGPT en la web, sino que el principal insumo, su base de conocimientos, así se llama, es la que el docente ha elaborado. Entonces fíjense qué interesante que ya en este rol los docentes nos transformamos en una especie de curadores de contenidos, porque con este contenido nosotros vamos a alimentar a nuestros chatbots, con este contenido vamos a alimentar a nuestros asistentes, y lo otro que puede agregar ChatGPT desde la web general, desde la internet en general, ya pasa a ser electivo o no, o pasa a tener otro nivel, otro plano. Hasta yo podría decirle a mi GPT, no quiero que te conectes con la internet, quiero que solamente mis alumnos abreven en estas fuentes de conocimiento que yo he creado. Responderle desde allí. Hasta esa flexibilidad tenemos. La verdad que es un tema apasionante. Bueno, en este módulo 6 trabajamos en eso, en los criterios de diseño, en los tipos de asistentes, en los niveles de autonomía que podemos ir generando. Así que, por último, lo que nosotros hacemos es el seminario de integración final, donde con ese trabajo los docentes, los concurrentes a esta diplomatura, aprueban su diplomatura, y en este trabajo, que es un trabajo que puede ser individual o puede ser hecho tal vez con un grupo no muy grande, todo depende siempre de cómo es la cohorte que tenemos en el trabajo. Siempre buscamos que el trabajo final sea el diseño de algunos de estos asistentes que nosotros les mencionamos, y que si es posible lo hayan puesto en práctica, si es posible, con sus alumnos. Y si no, lo vemos nosotros allí. Esta presentación tratamos que sea dentro del marco de un encuentro presencial. A veces, en algunas ocasiones, nosotros, los que han trabajado con nosotros en otros cursos, los cursos de neurociencia educacional o los cursos de cuidar a los que educan, cuidar a los que aprenden, saben que nos gusta hacer una especie de retiro. Nos vamos a algún lugar, a la montaña, a algún lugar un poco más inmersos en la naturaleza, de manera tal que allá, en ese contexto, hacemos la presentación de este trabajo final. Cada alumno individual o cada grupo va presentando su trabajo, y con eso termina, digamos, el curso. Por supuesto, aquellas personas que no pueden concurrir a este encuentro, tratamos de comunicarnos a través de la plataforma, a través de Zoom, que haga su presentación a través de Zoom, y todos disfrutamos como les digo, de aprender,
de lo que ha hecho cada uno de los grupos. La creatividad que hay en las personas cuando trabajan en esto, realmente a mí muchas veces en las experiencias que hemos hecho puntuales me ha sorprendido sobremanera porque existe mucha creatividad a la hora de diseñar distintos tipos de experiencias, ¿no? Con este tipo de asistentes. Así que bueno, esta es un poco lo que yo le quería comentar a ustedes para aquellos que les interesa profundizar más en ese QR. Pueden entrar a la página donde tienen bastante información, está el programa de la diplomatura, hay algunos ejemplos de asistentes y hay distintos tipos de conceptos que volcamos a través de entrevistas, de videos. Bueno, ahí van a tener bastante material entrando a ese QR. También hay un formulario para aquellos que quieren preinscribirse y que no pueden hacerlo porque no están acá en Mendoza o no están en la universidad o no tienen acceso presencial. También se pueden comunicar allí y van a tener información. Así que para mí ha sido un placer compartir esta charla con ustedes. Espero que no se hayan aburrido demasiado porque la verdad que es complejo cuando uno tiene que hacer esto sin poder interactuar con el auditorio, pero bueno, las circunstancias son así y de todas maneras también creo que esto va a servir para que muchos que no han podido concurrir a las charlas y a los trabajos que vamos haciendo en distintos lugares de la República Argentina puedan escucharnos, puedan entender nuestra propuesta, puedan comprender el núcleo esencial que implica llevar la inteligencia artificial a la educación, pero no de la manera chabacana, sino dentro de un contexto pedagógico que es nuestro principal, yo diría, mensaje dentro de esta diplomatura de inteligencia artificial aplicada a la educación. Yo soy un convencido y todo nuestro grupo está convencido que es el momento para que en la educación anquilosada y anticuada y que utiliza casi los mismos métodos que utilizaban nuestros padres, nuestros abuelos, hoy dé un salto cualitativo como nunca antes lo ha podido hacer. Y además creo que tenemos la obligación de hacerlo porque en otros lugares del mundo ya se está comenzando a hacer y en un mundo que es cada vez más global, donde el mercado cada vez es más competitivo a nivel del mercado laboral, tenemos la obligación, yo diría, de que nuestros alumnos, de que la mayor parte de nuestros alumnos salgan bien preparados y que logren esa educación de alto rendimiento. Seguramente que esto lo podemos hacer. Gracias y estamos en contacto. Chao, chao.